La Jugada con los Derechos es un podcast de Sport Power 2. Hola, mi nombre es Diego Aranguren y les doy la bienvenida en La Jugada con los Derechos, un podcast en el que vamos a retratar a través de historias cómo el proyecto Sport Power 2, implementado por Arcángeles Fundación, con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, está empoderando mediante un enfoque de derechos a las personas con discapacidad en diferentes territorios de Colombia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la atención prioritaria a niños y niñas con discapacidad. Pero para contarnos acerca del tema del día de hoy, le doy la bienvenida a César Arévalo, consultor en políticas públicas y profesional del componente de fortalecimiento. Gracias, Diego, un saludo para ti. En esta oportunidad pues hablaremos del tema de atención prioritaria a niños y niñas con discapacidad. Se refiere a la posibilidad de generar procesos que precisamente apunten a una atención prioritaria a niños y niñas con discapacidad en articulación permanente con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Y esa articulación y esa incorporación del enfoque de discapacidad, particularmente en infancia, debe hacer parte de las políticas, los planes, los programas y los proyectos que se adelanten en el territorio. Eso en atención, como siempre, a la Ley 1618 de 2013. Incluso aparece en estos 15 puntos como uno de los principales, debido a que las medidas que se generan para los niños y niñas, en este caso niños y niñas con discapacidad, lo que buscan es generar procesos que les brinden autonomía para su posibilidad de toma de decisiones también, y que no sigan, digamos, perpetuando procesos de dependencia de sus padres o familiares, sino que faciliten la toma de decisiones de manera autónoma y el ejercicio de derechos de manera autónoma. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver algunas maneras de cómo eso se debe desarrollar y unas reflexiones frente a cómo está la situación del tema de niños y niñas con discapacidad en el país. Una especial atención sobre la Convención de los Derechos del Niño, que es fundamental porque este tratado internacional fue el que marcó la pauta a nivel mundial en dejar de ver los niños, niñas y adolescentes como sujetos pasivos de protección y los lleva a la categoría de sujetos totales de derecho, es decir, son personas activas sobre sus derechos, y no solamente el Estado los debe proteger, sino que debe tenerlos en cuenta desde sus visiones, debe escucharlos para que ellos también sean parte de la transformación de sus entornos para ver materializada esa garantía de derechos y ese restablecimiento de derechos sobre sus necesidades. Miriam Castelar es médica y especialista en desarrollo y seguridad social. Hace más de 30 años que trabaja con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y está convencida de la importancia que tiene el trabajo en los territorios para la búsqueda de la exigibilidad de derechos de los niños y niñas con discapacidad. Yo veo un Estado que está progresando. El Sistema Nacional de Bienestar Familiar se reformó en 2012 y se ha venido consolidando en los territorios. Se ha venido trabajando, como les dije, desde el nivel nacional con mucho empuje, y se le ha venido haciendo un seguimiento, no solamente a la operatividad de sus instancias, como son el Consejo de Política Social, que como lo dije ahorita son presididos por los alcaldes y los representantes legales de cada entidad, sino también las mesas de infancia y adolescencia, las mesas temáticas. En este sentido, el seguimiento se le hace desde cada una de estas instancias, tanto a los planes de acciones de esas mesas o de esos comités como a los planes de acciones de las políticas públicas. Y el objetivo principal de todo esto es poder responder a las necesidades de las poblaciones, sobre todo las que son de especial protección por el Estado, entre ellas la población con discapacidad, pero sobre todo al cumplimiento de toda la normatividad que incluye el bloque constitucional para la garantía y restablecimiento de los niños.
Garantizar los derechos de los niños y niñas con discapacidad es muy importante, ya que el hecho de ofrecer garantías a esta población va a brindarles la capacidad de que en un futuro tengan una mejor calidad de vida e inclusión social. Cabe resaltar que la primera infancia es definitiva en el crecimiento y el desarrollo de un ser humano. Olga Londoño, profesional psicosocial del proyecto Sport Power 2, nos cuenta la importancia que tienen los derechos en la niñez. Que en la niñez y la adolescencia se centran las bases para el desarrollo integral de todos los seres humanos, y es desde allí precisamente donde se da la formación a nivel fisiológico, a nivel intelectual, a nivel psicológico y social, que tiene todo el impacto de lo que va a ser ese adulto y lo que se va a convertir en su futuro. Aquí es muy importante esa estructura que se da a nivel emocional y se aprende a establecer vínculos, se define la personalidad, se adquieren los procesos básicos del aprendizaje, que son para todo el resto de nuestras vidas, porque es muy importante que se garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, independientemente de que tengan una discapacidad o no, y más aún si la tiene por las barreras, porque eso hace que se pueda garantizar su derecho a un libre desarrollo y que sea una persona con igualdad de condiciones a como lo tenemos toda la población colombiana. Uno de los retos más importantes para las instituciones de nuestro país es la de continuar fortaleciendo el enfoque diferencial de discapacidad desde la construcción de los planes nacionales de desarrollo y el seguimiento a las estrategias y políticas públicas enfocadas hacia la primera infancia. El reto es que nosotros podamos acompañar técnicamente a los territorios y a las entidades del sistema para que se vean garantizadas esas atenciones que van a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con discapacidad. Para que se vean garantizadas que en esas políticas públicas hay unas líneas estratégicas que son especialmente para la población con discapacidad y obviamente haciendo valer la prevalencia de los niños y niñas. Acciones desde la prevención hasta la atención integral. La garantía de los derechos de las personas con discapacidad debe comenzar desde casa. Es por esto que los cuidadores de niños y niñas con discapacidad han realizado un proceso de formación frente a los derechos que tienen. Es importante subrayar el compromiso de las familias y cuidadores, los cuales se han encargado de crear redes para buscar de manera colectiva hacer una incidencia por los derechos de los niños y niñas con discapacidad. Una familia, si recibe educación ante el tema y es informada y no solamente se queda en el cuidador, que ese es otro factor. A veces vemos familias muy empoderadas y que acompañan a las personas, pero prácticamente lo hace una sola persona de ese núcleo familiar y es ese cuidador, no las demás personas. Entonces, para mí la primera acción y debe ser una corresponsabilidad de todos, y eso va a algo tan básico como desde las atenciones que recibe por parte de todas las personas con quienes tienen relación. Cuando un niño, por ejemplo, nace, debe haber una orientación a esa familia hacia el tema. Si se da un diagnóstico de una discapacidad, orientarlo para que en un lenguaje muy coloquial, la educación de nuestra población de cuidadores, en su mayoría no son personas de unos niveles académicos altos. Si la familia sabe cuál es el diagnóstico, puede empezar a conocer y relacionarse en temas de derechos, porque en todas las entidades y de hecho en la rama del sector público tienen que socializar esta información porque es su obligación. Entonces, a partir de ahí esa familia se potencializa. ¿En qué sentido? En que reconoce las habilidades de sus hijos, saben sus derechos. Entonces, eso hace que los vayan ligando como ese ser social y ese individuo de derechos desde diferentes áreas. Entonces lo ven desde lo afectivo, lo laboral, lo familiar, lo social, lo público, lo económico, y fortalecen a que él o ella tenga un desarrollo y sea incluido y sea un individuo de derechos como realmente debe ser. Es importante notar que gracias a la Ley 1098 de 2006, diferentes estrategias para combatir las necesidades de los niños y niñas se han logrado construir en diferentes territorios del país, alcanzando un trabajo articulado entre la oferta de las organizaciones, la cooperación internacional y los gobiernos municipales y departamentales. El enfoque diferencial de la discapacidad
se trabaja desde la Presidencia de la República con la publicación de normas, de actos administrativos, los compromisos en los planes nacionales de desarrollo, otros planes que se desarrollen desde el nivel nacional, estrategias y que deben ser aterrizadas y ajustadas en cada uno de estos territorios donde opera el Sistema Nacional de Bienestar Familiar para los niños y niñas con discapacidad. En este sentido, el sistema está bien delimitado, bien conceptuado en el libro tercero de la Ley 1098, que nos habla de las políticas públicas de infancia y adolescencia. Estas políticas públicas obviamente exigen que cada territorio la construya, la implemente, le haga seguimiento con un enfoque diferencial, y una de las prioridades de ese enfoque diferencial es la discapacidad. Entonces, en el marco de esta política pública, los entes territoriales, llámense gobernación y distritos, deben tener sus políticas de discapacidad diferenciadas, pero ante todo también tener el enfoque diferencial en la política pública de infancia y adolescencia, con unos planes de acción que se deben desarrollar en los diferentes escenarios de articulación de las entidades. Entonces, estamos hablando que nosotros podemos contar con un comité de discapacidad, pero sin embargo, para el tema de los niños, niñas y adolescentes, nosotros debemos llevar esas situaciones de discapacidad que no son atendidas, que no están funcionando bien, a la mesa de infancia y adolescencia. La atención a niños y niñas con discapacidad es muy importante, ya que desde ese primer momento es importante que se garantice los derechos y la accesibilidad. Pero para hablar un poco más a fondo acerca del trabajo de Sport Power 2 en este tema, me acompaña Jensi López Hernández, profesional del componente de fortalecimiento. Cordial saludo, Diego. Gracias por la invitación de nuevo a nuestro podcast En la Jugada con los Derechos, en esta ocasión tratando el tema de atención prioritaria a niños y niñas con discapacidad. En este aspecto, Sport Power 2 ha podido tener contacto y relacionamiento directo desde el componente de fortalecimiento con los cuidadores o con varios cuidadores de niños y niñas con discapacidad, que son grupos de personas que se han venido consolidando a través de la identificación de unas situaciones similares en las que las personas o los cuidadores de niños y niñas con discapacidad encuentran que tienen en común la necesidad de hacer procesos de incidencia para la exigibilidad y la garantía de los derechos de sus niños y niñas con discapacidad. En ese orden de ideas, por ejemplo, en Santa Marta y en Lebrija, hemos orientado la conformación de organizaciones para personas con discapacidad que vienen siendo lideradas por familiares y cuidadores de personas con discapacidad, y en su gran mayoría se encuentran cuidadores y padres de familia de personas con discapacidad que son niños y niñas y que quieren iniciar un proceso de incidencia ante las entidades territoriales para encontrar respuestas que les permitan garantizar que las personas que cuidan o sus hijos e hijas con discapacidad puedan tener un nivel de inclusión social adecuado. Digamos que también en este caso pues queremos mencionar la importancia de que los padres y los cuidadores de niños y niñas con discapacidad desde temprana edad empiecen a dar un nivel de independencia para que a lo largo del curso de la vida de las personas con discapacidad se pueda hacer una exigencia de derechos, pues en el inicio de la vida con el apoyo de sus padres, pero ya en la etapa de adultez sea un proceso que se haga de manera autónoma. Si les interesa conocer un poco más de Sport Power 2, nos pueden encontrar en redes sociales como @SportPower2, y si nos quieren contar qué les pareció esta historia, la pueden hacer comentando con el numeral En la Jugada con los Derechos. Bueno, y
esto es todo por hoy. No se les olvide que debemos estar en la jugada por nuestros derechos. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio en el que hablaremos acerca del acceso a programas de vivienda sostenible. La producción de este podcast es posible gracias a los recursos del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de Arcángeles Fundación y no corresponden con las opiniones de USAID o del Gobierno de Estados Unidos.